El día de hoy les traigo dos películas con semejanzas y diferencias, que estaremos analizando desde una perspectiva jurídica, con base en el derecho positivo y en el derecho natural. Y veremos si la inteligencia artificial, la recolección de datos personales y el reconocimiento facial pueden traer cambios significativos en la prevención del delito. La primera película se titula El juicio de Nuremberg. Fue un juicio celebrado después de la Segunda Guerra Mundial en 1946 contra altos funcionarios y líderes del régimen nazi. El juicio fue llevado a cabo por los aliados Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Fue un juicio considerado el más importante de la historia. En él se estableció los cargos y las reglas procesales para el juicio, que incluían crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Los líderes nazis acusados incluyeron a Hermann Göring, Rudolf Hess, Eugen von Ribbentrop y otros. El juicio fue llevado a cabo por un tribunal compuesto por los 4 países aliados y los acusados tuvieron el derecho de una defensa adecuada. El juicio de Nuremberg fue notable por varias razones. Fue el primer juicio de la historia en el que se acusó a personas por crímenes contra la humanidad. Y también fue el primer juicio en el que se utilizaron pruebas documentales, incluidos registros escritos y películas para probar los cargos. Además, el juicio estableció el principio de yo estaba siguiendo órdenes. No era una defensa válida para los crímenes de guerra. A lo largo de la película se exploran temas importantes como la justicia, la responsabilidad personal y colectiva, la culpa y la redención. La película también muestra la importancia de los derechos humanos y la importancia o la necesidad de rendir cuentas contra los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Y continuamos con la segunda película, Sentencia Previa. Es de ciencia ficción, la sacaron como en el 2002. Esta película, la trama está desarrollada en Washington, D.C. en el 2054, donde la policía utiliza tecnología avanzada para prevenir los crímenes antes de que ocurran. La tecnología se basa en los precogs, que son seres humanos con habilidades psíquicas que pueden predecir el crimen antes de que suceda. La división de precrimen, liderada por el jefe de policía, John Anderson, arresta y sentencia a estas personas antes de que puedan cometer el crimen. Sin embargo, la vida de Anderson se vuelve un poco complicada cuando estos precogs predicen que el próximo en cometer un asesinato va a ser él. Anderson trata de defender su inocencia y en esto él se da cuenta de que la tecnología en la que siempre ha confiado puede ser defectuosa e incluso estar manipulada. En un intento de mostrar su inocencia, Anderson se ve envuelto en una conspiración más grande que puede poner en juego el sistema de precrimen. La película finaliza con una emocionante carrera contra el tiempo, mientras que Anderson tratando de desentrañar la conspiración y poder demostrar su inocencia antes de que sea demasiado tarde. La película explora temas como la ética, los límites de control y la vigilancia del gobierno sobre los ciudadanos, y cuestiona si la prevención de crímenes justifica la privación de la libertad individual y la presunción de inocencia. Luego de analizar estas dos películas podemos darnos cuenta de sus diferencias y semejanzas. Primer punto. Desde una perspectiva jurídica, el juicio de Nuremberg es un ejemplo de derecho positivo, ya que se basa en acuerdos internacionales y normas establecidas por los Estados, como la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de La Haya de 1907. Por otro lado, los software modernos de prevención del delito se basan en el derecho positivo, pero también se ven influenciados por las corrientes filosóficas del derecho natural. El derecho natural se refiere a la idea de que ciertos derechos y deberes son inherentes a la naturaleza humana y por lo tanto no pueden ser otorgados ni revocados por el Estado. Es decir, la utilización de software de prevención del delito va en contra del derecho natural, ya que implica que el Estado puede estar tomando decisiones que afecten sus derechos sin tener en cuenta la individualidad y la autonomía de cada persona. Desde mi perspectiva, la inteligencia artificial, el reconocimiento facial y la recolección de datos personales pueden ser una herramienta bastante valiosa para la prevención del delito. Sin embargo, su uso debe estar en línea con el derecho internacional, los principios del derecho penal y penal internacional. Es importante señalar que la recolección de datos y el uso indebido de estos mismos pueden violar los derechos humanos y el derecho a la privacidad.
Por lo tanto, cualquier uso de la tecnología de vigilancia debe estar en línea con las obligaciones y garantías establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos. Los principios informadores del derecho penal establecen que las medidas de prevención del delito deben estar basadas en la proporcionalidad, la necesidad y la legalidad. Esto quiere decir que cualquier medida que se tome para prevenir el delito debe ser proporcionada al delito que se desea prevenir, necesaria para lograr ese objetivo y estar en línea con la ley y los derechos humanos. El objetivo de los programas de software de prevención del delito es analizar grandes cantidades de datos y detectar patrones que puedan indicar la presencia de actividades delictivas. Para ello, los programas utilizan técnicas de aprendizaje automático que les permiten identificar patrones en los datos. Sin embargo, estos patrones pueden ser sesgados y basados en prejuicios y estereotipos, lo que puede llevar a decisiones discriminatorias y erróneas. Por lo tanto, es importante que los programas de software de prevención del delito sean desarrollados y entrenados de manera cuidadosa y responsable. La criminalización primaria se refiere a la creación de una ley que establece que una determinada conducta es considerada un delito y debe ser sancionada por el sistema penal. Esto implica una decisión por parte del Poder Legislativo de definir lo que es un delito y cuáles son las consecuencias penales asociadas a él. La criminalización secundaria se refiere a la aplicación de la ley penal, es decir, la forma en que el sistema de justicia penal trata a las personas que han sido acusadas y condenadas por cometer un delito. Esto implica decisiones por parte del Poder Judicial y los órganos encargados de la aplicación de la ley, tales como la policía y los fiscales, sobre cómo procesar y castigar a los delincuentes. En cuanto a la relación entre la criminalización y el derecho positivo y natural, podemos decir que el derecho positivo es aquel que está establecido y reconocido por el Estado y se aplica en una sociedad determinada, incluyendo la legislación penal. Es decir, la criminalización primaria y secundaria están directamente relacionadas con el derecho positivo, ya que el Estado es quien tiene el poder de definir lo que es un delito y cómo se debe sancionar. El aprendizaje de sesgo es un riesgo que debe ser abordado y minimizado en la medida de lo posible. La discriminación y la injusticia son contrarias al objetivo principal de la prevención del delito, que es proteger a la sociedad y garantizar la justicia para todos.